En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Conspiración contra Jesús y traición de Judas. Se acercaba la fiesta de los Ácimos, llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pues temían a la gente. Entonces, Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12. Este se fue a concertar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron con él en darle dinero. Él aceptó y a partir de entonces anduvo buscando una oportunidad para entregarlo sin que la gente lo advirtiera. Preparativos para la cena pascual. Llegó el día de los Ácimos, en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan con este encargo: id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Les respondió: cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre con un cántaro de agua. Seguidle y veréis que entra en una casa. Decid entonces al dueño: el maestro te pregunta, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta. Haced allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. La cena pascual. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles, y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no volveré a comerla hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que, a partir de este momento, no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Institución de la Eucaristía. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Anuncio de la traición de Judas. Sabed que la mano del que me entrega está aquí conmigo, sobre la mesa. Ciertamente el Hijo del Hombre se marcha, según está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que lo iba a hacer. ¿Quién es el mayor? Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él les dijo:
Los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que oprimen se hacen llamar bienhechores. Pero no actuéis así vosotros, pues el mayor entre vosotros ha de ser como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Porque, ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Recompensa prometida a los apóstoles. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo, por mi parte, dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Anuncio de la negación y del arrepentimiento de Pedro. Simón, Simón, sábete que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él replicó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero Jesús contestó: Te digo, Pedro, que hoy mismo, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. La hora del combate decisivo. Les dijo también: Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin sandalias, ¿os faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Y añadió: Pues ahora, el que tenga bolsa que la tome, y también alforja, y el que no tenga, que venda su manto y se compre una espada, porque os digo que es necesario que se cumpla en mí eso que está escrito. Ha sido contado entre los malhechores, porque lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Respondió él: Basta. En el monte de los olivos. Salió y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Los discípulos le siguieron. Llegaron al lugar, les dijo: Pedid que no caigáis en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y, puesto de rodillas, oraba así: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel venido del cielo que le confortaba y, sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Les dijo: ¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad, para que no caigáis en tentación. Prendimiento de Jesús. Estaba todavía hablando cuando se presentó un grupo encabezado por el llamado Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Advirtiendo los que estaban con él lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿golpeamos con la espada? Entonces uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: Dejad, basta ya. Y tocando la oreja, le curó. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Habéis salido con espada y palos, como si fuese un bandido? Todos los días estaba yo en el templo con vosotros, y no me pusisteis la mano encima.
pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Negaciones de Pedro. Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verlo sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: «Este también estaba con él». Pero él lo negó. «Mujer, no le conozco». Poco después lo vio otro y dijo: «Tú también eres uno de ellos». Pedro respondió: «No, hombre, no». Pasada como una hora, otro aseguraba: «Cierto que éste también estaba con él, pues además es Galileo». Le dijo Pedro: «Oye, no sé de qué hablas». Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho el Señor: «Antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces». Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Primeros ultrajes. Los hombres que le tenían preso se burlaban de él y le golpeaban. Le cubrían con un velo y le preguntaban: «Adivina, ¿quién te ha pegado?». Y le insultaban diciéndole otras muchas cosas. Jesús ante el Sanedrín. En cuanto se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo, sumos sacerdotes y escribas. Le hicieron venir a su Sanedrín y le dijeron: «Si tú eres el Cristo, dínoslo». Él respondió: «Si os lo digo, no me creeréis. Si os pregunto, no me responderéis. De ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios». Dijeron todos: «Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?». Él respondió: «Vosotros lo decís, yo soy». Añadieron ellos: «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca». Se levantaron todos ellos y lo llevaron ante Pilato. Jesús ante Pilato. Comenzaron a acusarle diciendo: «Hemos encontrado a éste alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar el tributo al César y diciendo que él es el Cristo Rey». Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él declaró: «Sí, tú lo dices». Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: «No encuentro en este hombre delito alguno». Pero ellos insistían: «Solivianta al pueblo con sus enseñanzas por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí». Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo, y al saber que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió donde éste, que por aquellos días estaba también en Jerusalén. Jesús ante Herodes. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que deseaba verle. Había oído muchas cosas de él y esperaba que hiciera algún signo en su presencia. Le hizo numerosas preguntas, pero él no respondió nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándole con insistencia, pero Herodes, con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, le puso un espléndido vestido y lo remitió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. De nuevo Jesús ante Pilato. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo:
Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de vosotros y no he hallado en él ninguno de los delitos de que le acusáis, ni tampoco Herodes, porque nos lo ha remitido. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Toda la muchedumbre se puso a gritar a una: ¡Fuera ese! ¡Suéltanos a Barrabás! Este tal había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. Pilato les habló de nuevo, con la intención de librar a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les dijo: ¿pero qué mal ha hecho éste? No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado y arreciaban en sus gritos. Pilato sentenció que se cumpliera su demanda. Soltó pues al que habían pedido, al que estaba en la cárcel por motín y asesinato, y a Jesús se los entregó a su deseo. Camino del Calvario. Cuando lo llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que le llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que le dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos. Porque si hacen esto con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Llevaba además a otros 2 malhechores para ejecutarlos con él. La crucifixión. Llegados al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echándolos a suertes. Jesús en la cruz ultrajado. La gente estaba mirando. Los magistrados, por su parte, hacían muecas y decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, se acercaban, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. El buen ladrón. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó: ¿es que no temes a Dios tú, que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos la hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, nada malo ha hecho. Y le pedía a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muerte de Jesús. Era ya cerca de la hora sexta, cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por en medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Después de la muerte de Jesús. Al ver el centurión lo sucedido,
alababa a Dios diciendo: ciertamente este hombre era justo. Y toda la muchedumbre que había acudido al espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvió dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia mientras contemplaban todo aquello. Sepultura de Jesús. Había un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre bueno y justo, que no había asentido al consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea, población de Judea, y esperaba el reino de Dios. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de descolgarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, en el que nadie había sido enterrado todavía. Era el día de la preparación y apuntaba el sábado. Las mujeres, que habían venido con él desde Galilea, fueron detrás para ver dónde estaba el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. Luego regresaron y prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según el precepto. El sepulcro vacío, mensaje de los ángeles. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas, inclinaron el rostro a tierra, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, cómo os decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y ellas recordaron sus palabras. Los apóstoles no creen a las mujeres. Regresaron, pues, del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero ellos, todas aquellas palabras, les parecían desatinos y no les creían. Pedro en el sepulcro. Con todo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero al ver solo los lienzos, se volvió a su casa asombrado por lo sucedido. Los discípulos de Emaús. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaba entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareo, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser Él quien liberara a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado,
porque fueron de madrugada al sepulcro y, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: qué pocos perspicaces sois, y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece, y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Aparición a los apóstoles. Estaban comentando todo esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados, creyeron ver un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Por qué alberga dudas vuestra mente? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y pensad que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de ellos. Últimas instrucciones a los apóstoles. Después les dijo: lo ocurrido confirma las palabras que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces abrió sus mentes para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. De momento, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. La ascensión. Los sacó hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén llenos de alegría, y estaban siempre en el templo alabando a Dios.